¿Quién es Dios? ¿Es una Trinidad? ¿Qué nos enseñó Jesucristo? Jesucristo, después de su resurrección, como ser espiritual, se materializó y apareció a sus discípulos tal como veis a continuación. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Jesucristo encomendó a sus discípulos a salir por el mundo entero y enseñar su evangelio. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8, Jesús dijo que sus discípulos llegarían a ser testigos de él, no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. Pero, ¿qué enseñaron los apóstoles y discípulos de Jesucristo? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por israelitas o hebreos que entendían las cosas con una mente hebrea y no con una mente grecorromana. Pablo de Tarso se convirtió en el discípulo más erudito de Jesucristo. De hecho, sabemos que Jesucristo mismo fue quien escogió a Pablo. Y este Pablo llegó a escribir 14 de los 27 libros de los que está compuesto el Nuevo Testamento o escrituras griegas. Pablo no solamente llegó a destacar por sus escritos, sino que fue la voz autorizada de las enseñanzas de Jesucristo como ningún otro apóstol. Pero tenemos que dejar claro que fue Jesucristo y no Pablo la voz principal del Evangelio. Por lo tanto, nada que venga después de Jesús puede contradecir sus enseñanzas. En una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Esta declaración de Jesucristo fue una declaración de intenciones en toda regla, con respecto al concepto que tenía Jesucristo de su Dios y Padre. Pablo se caracteriza precisamente por ese monoteísmo, siendo el monoteísmo el fundamento de la enseñanza de Jesucristo y de Pablo. No hay insinuación en ninguna de las cartas de Pablo en la que se muestre que él hubiera discrepado de Jesús en cuanto a la naturaleza de Dios el Todopoderoso. Y para Pablo, al igual que para todos los cristianos del primer siglo,
Dios es uno y único, siendo esta la convicción y fundamento de todos los judíos. Por lo que para el rabino Saulo de Tarso, conocido como Pablo, es imposible que con la mentalidad judía monoteísta llegase a enseñar otra cosa. La Trinidad es el único, definitivo, incomprensible y más asombroso misterio del cristianismo. Por cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Si hacemos un recorrido por la historia, la doctrina trinitaria es el producto de una reflexión y maduración del cristianismo surgido después de la desaparición de todos los cristianos que vivieron en el primer siglo. Este periodo de reflexión y de maduración duró más de 200 años, después de la desaparición de todos los que llegaron a conformar la comunidad cristiana del primer siglo. Parece que el padre de la Iglesia, Tertuliano, que vivió entre el año 160 y 225 después de Cristo, fue el primero en usar el término Trinidad en relación a Dios. Tertuliano utilizó el término en el año de 213 después de Cristo para explicar y defender la Trinidad. A partir de entonces, de ese año de 213, y durante más de un siglo se discutió y se produjeron cismas en torno a los partidarios de la Trinidad y a los contrarios. El asunto quedó zanjado para el año de 325 en el Concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico, es decir, universal, en cuanto a que participaron los obispos de todas las regiones donde había cristianos dentro del Imperio Romano. Dicho concilio se llevó a cabo bajo la autoridad del emperador romano Constantino, por lo que el dogma y doctrina de la Trinidad finalmente fue confirmada como doctrina eclesiástica oficial de lo que llegaría a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero no fue hasta el año de 380 cuando en el edicto de Tesalónica, bajo el emperador romano Teodosio, cuando dicha Iglesia Católica fue declarada como la religión oficial del Imperio Romano. Por lo tanto, de estas discusiones y tensiones teológicas respecto al concepto trinitario de Dios, los primeros cristianos ni tenían la menor idea y además ni fue cuestión de controversia en las primeras comunidades cristianas del primer siglo. Por lo que en ningún escrito de los libros de Pablo se puede encontrar la doctrina de la Trinidad, ni explícita ni implícitamente, porque en los escritos de Pablo el Dios que se presenta es uno solo, una sola persona, llamada el Padre. Por lo tanto, el Dios Trino que llegó a asumir y venerar la Iglesia Católica después de fuertes controversias para el año de 325, nada tenía que ver con el Dios que enseñó Jesucristo y el apóstol Pablo. Por lo que podemos afirmar que el Dios de Jesucristo, Pablo y los primeros cristianos del primer siglo, es decir, los judíos de Israel, el Dios de los judíos de Israel era un Dios diferente al que llegó a adoptar la Iglesia Católica, porque el Dios único y unigénito de los judíos fue un Dios diferente al Dios trino greco-romano de la Iglesia Católica, siendo ambos dioses incompatibles e irreconciliables. Jesucristo siempre habló de Dios su Padre y así se muestra en los Evangelios, porque de entre los evangelistas, en el libro de Juan aparece la expresión de Jesús llamando a Dios su Padre 109 veces. En el libro de Mateo aparece 42 veces,
en Marcos 4 veces, en Lucas 15 veces. Por lo tanto, ¿por qué habríamos de entender otro concepto con respecto a Dios que el que Jesús dio? Por ejemplo, en Juan capítulo 20 y versículo 17, Jesús dijo: «Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Y en Juan capítulo 14 y versículo 28 dice Jesús mismo: «Sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo». Así que ante estas declaraciones, ¿por qué habríamos de entender otra cosa con respecto al Dios el Todopoderoso? Pablo no hizo otra cosa que seguir esa misma línea que enseñó Jesucristo. Y así lo transmitió en primera carta a los Corintios, capítulo 8, y versículo 6 dice: «Realmente, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, y nosotros mediante Él». Es muy importante esta cita de la Biblia, porque no se puede llegar a los textos de Filipenses sin entender todo lo que Pablo había dicho antes. Y Pablo llama como único Dios al Padre y no añade a otra persona. Por lo tanto, si realmente la Trinidad fuera cierta, si la Trinidad fuera una enseñanza bíblica, a Pablo le hubiera sido muy fácil, en esa cita de primera carta a los Corintios capítulo 8 y versículo 6, añadir el concepto trinitario de el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Pablo nunca hizo tal cosa. En una ocasión, Jesucristo preguntó a sus discípulos en cuanto a quién era Él. Observar la respuesta de Pedro. ¿Quién dice la gente de Galilea que soy yo? Dicen que eres el Bautista. No quieren creer que ha muerto. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no han sido la carne ni la sangre las que han hecho esa revelación, sino mi Padre que está en los cielos. Si realmente Jesucristo fuera la segunda persona de un Dios trino, esta era una extraordinaria oportunidad de dejar claro en qué posición se encontraba Jesucristo como parte de un Dios trino. Y no lo hizo. Ratificó la respuesta de Pedro cuando dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y siguió diciendo: mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Este concepto de Dios era la que tenían todos los discípulos de Jesucristo. El Dios único del monoteísmo de Pablo está en armonía con todo lo que Jesús enseñó y está en armonía con todos los profetas y con toda la Biblia hebrea, en el sentido de que solo hay un solo Dios y que ese único Dios es el Padre. Por ejemplo, en primera carta de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. La teología de Pablo es muy clara: un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta declaración que acabamos de leer, que hizo el apóstol Pablo en primera carta a Timoteo 2:5, es inequívoca e imposible de tergiversar. Y si se presta atención a las dos declaraciones de Pablo, en esta cita son muy reveladoras estas declaraciones, no solo en el hecho de que hay un único Dios, sino que solo existe un único mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Por lo tanto,
no es posible que ningún hombre, ni ningún santo ni virgen pueda mediar entre Dios y los hombres. El Dios de Jesucristo, que podemos leer en Efesios capítulo 1 y versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y quiero hacer énfasis en esta expresión, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento exacto de Él. Efesios capítulo 4 y versículo 5 y 6 sigue diciendo: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Todo el mundo puede entender de lo que hemos leído que la expresión una esperanza es numéricamente una. En el libro de Gálatas capítulo 3 y versículo 20 dice: ahora bien, no hay mediador cuando se trata de una sola persona, mas Dios es uno solo. Enfatizo, mas Dios es uno solo. Por lo que el Dios de Pablo es uno, ni dos ni tres, por lo que hay una completa consistencia en los escritos de Pablo cuando habla de Dios como una persona sola, el Dios de Jesús. 300 años después, o 2000 años después, decir que Pablo hizo una transición para dejar de lado el monoteísmo judío y enseñar un Dios compuesto de tres personas, no solamente es inconcebible, sino que es imposible. En primera carta a los Corintios, capítulo 8, dice: no hay más que un solo Dios, porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente, para nosotros, hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, y nosotros mediante Él. De esta cita podemos destacar que Pablo dice que no hay más que un solo Dios, y luego explica: un solo Dios, el Padre. Con esta mentalidad hebrea y monoteísta de Pablo, la divinidad o Dios en forma de perro de tres cabezas, que en aquel entonces, cuando vivía Pablo, existía dentro de la mitología griega, era el perro de tres cabezas que vigilaba las puertas del Hades. Pues bien, Pablo, en aquel entonces, para él era inconcebible ese tipo de dioses o de mitología. Pero no solamente no cabía en el pensamiento de Pablo, sino que tampoco cabía en el pensamiento de Jesucristo. Por lo tanto, en aquel entonces ya se enseñaba dentro de la mitología griega y mitología romana dioses trinitarios. Y por causa de este tipo de enseñanzas, en el tiempo de Pablo, el propio Pablo escribió en segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo del 3 al 4. Dice: mas tengo miedo de que en algún modo, o que de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas del Cristo. Y estas palabras de Pablo, que él dijo en sus días, era porque ya se vislumbraba que había gente no judía hablando de dioses o de otros dioses diferente al Dios que enseñaba el apóstol Pablo. Juan capítulo 1 y versículo 18 dice: a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Y segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 16 dice: hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también hacen con las demás escrituras para su propia destrucción. Un concepto importante en el judaísmo
es que un profeta, un rey, un enviado, el mismo Mesías, puede usar o pueden usar el título de Dios. Por ejemplo, cuando Dios envía uno o varios emisarios, ángeles o profetas, a cumplir misiones terrenales, la teología judía ve en este acto lo que conocemos hoy día como poder legal. Y este poder legal es el que se muestra en la cita de Isaías capítulo 9 y versículos del 6 al 7. Aquí está diciendo: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio del derecho y por medio de la justicia, desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. El mismo celo de Dios de los ejércitos hará esto. Esta declaración que hemos leído de Isaías capítulo 9 y versículos del 6 al 7 es una profecía para el futuro reino de Dios en la tierra, cuando Jesucristo reine como Rey del reino de Dios. Antes de continuar, decir en relación a esta cita de Isaías capítulo 9 y versículos 6 y 7, que el que hace que Jesucristo sea Dios poderoso y Padre eterno es el Dios todopoderoso de los ejércitos. Por lo tanto, ¿cómo es posible que un Dios trinitario, en el supuesto caso de que lo fuera un Dios trinitario, el Dios Padre Todopoderoso, haga que una parte de ese Dios, el Dios Hijo, sea algo diferente a esa Trinidad? Porque en Isaías, en la cita que hemos leído, dice que Jesucristo será Padre eterno. Por lo tanto, ¿cuántos padres tenemos? ¿El Padre Todopoderoso o al que hace mención que dice que es Padre eterno refiriéndose a Jesucristo? Porque a Jesucristo en esta cita se le está llamando Padre eterno. Además, se dice que el Hijo llegará a ser príncipe de paz, llegará a ser rey y reinará en un reino sin fin. ¿Cómo es posible que un Dios trino coiguales en todo, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el supuesto de que fuera cierto, cómo es posible que un Dios trino coiguales nombre a una parte de sí mismo algo diferente a lo que el propio Dios trino es, saliéndose así de esa Trinidad? ¿Se separará el Dios Hijo del Dios Padre y Espíritu Santo para ser rey y reinar sobre la tierra? Esta cita de Isaías es más sencillo que otra cosa, porque aquí simplemente lo que se está viendo es una delegación de Dios sobre su Hijo Jesucristo y en la asignación que Dios le da como representante legal, al cual le llama Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Es decir, Jesús se convierte en el agente, en el representante de Dios el Todopoderoso. Por lo que poder legal significa en este caso, respecto a Jesucristo, que es Dios poderoso y Padre eterno, en representación legal. Es decir, Jesús se convierte en el agente legal del Padre de Jesucristo, o dicho de otra manera, Jesucristo se convierte en un Dios legal. Él, Jesús, deja de ser una persona natural y se transforma en una persona legal capaz de representar a Dios, el Padre Todopoderoso. Y Jesucristo, donde quiera que vaya, es una manifestación legal de su Padre y Dios, aunque el Dios Todopoderoso y Padre de Jesucristo no esté presente. El debate sobre un Dios trino surgió sencillamente porque la doctrina de la Trinidad es una creación artificial de Dios, por hombres que ni representaban a Dios ni fueron escogidos por Dios. El Dios trino
fue la invención y creación de un Dios, el Dios de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el Dios de la Iglesia Católica es un Dios pagano, y todos los que tienen por Dios a un Dios trino están adorando a un Dios pagano, que nada tiene que ver con el Dios de Jesucristo, del apóstol Pablo, de Moisés, de Abraham, de Isaac y Jacob y de todos los profetas del Antiguo Testamento. Las interpretaciones sobre el concepto de Dios por parte de los padres de la Iglesia Católica no tienen nada que ver con una teología judía sobre el Mesías judío y el Dios de Israel. Jesucristo fue un hombre 100% cuando estuvo en la tierra, no fue Dios, aunque como dijimos, legalmente estaba en representación de Dios. Pablo no vacila en llamar a Jesucristo un hombre claramente y define el rol del Mesías utilizando los paralelos entre Adán el hombre y Jesús el hombre. Y así lo muestra primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículos del 45 al 47. Aquí dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, y el último, Adán, refiriéndose a Jesucristo, llegó a ser un espíritu dador de vida. Adán era de naturaleza terrenal y Jesús era de naturaleza espiritual, en el sentido que venía del cielo, aunque estando en la tierra llegó a ser un hombre nacido de mujer con la singularidad de ser engendrado por el Espíritu de Dios o poder de Dios, es decir, el Dios Padre Todopoderoso, que transfirió a su Hijo unigénito de naturaleza espiritual al vientre de una mujer judía, por lo que fue concebido como Hijo de Dios perfecto, y el que naciera perfecto, Jesucristo en carne y hueso, era esencial para poder rescatar a la humanidad que había heredado el pecado de Adán. Pablo insiste que para la segunda venida de Jesucristo vendrá como un hombre, como Adán que fue hecho del polvo de la tierra. En el momento que se establece bajo dogmas la Trinidad, de que Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, bajó a la tierra y Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, engendró a Jesús en el vientre de María, resultando esto en Jesucristo Dios hombre, estamos torciendo la realidad y entramos en una espiral de suma y sigue de dogmas irrefutables sin sentido, entrando en un embrollo incomprensible, en el sentido de que aquel que era la segunda persona del Dios Trino, Jesucristo, fue engendrado por la tercera persona de la Trinidad, dando como resultado nuevamente la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Dios Jesucristo hombre, pero que como hombre ya no era Dios sino hijo de un Dios trino. Siendo así Jesucristo al mismo tiempo 100% Dios como si no tuviera nada de hombre y 100% hombre como si no tuviera nada de Dios. En el lenguaje de la enseñanza de la Trinidad, Jesucristo es engendrado pero no creado. El hombre Dios. Tratar de explicar la fe cristiana sin una mentalidad judía, es decir, tratar de explicar al Mesías Jesucristo, que fue judío, fuera del contexto del pensamiento y fe de los hombres de fe del pasado, que se mencionan a partir del capítulo 11 de Hebreos, nos va a llevar siempre a una peligrosa desviación de la verdad del Evangelio de Jesucristo, que nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Este alejamiento fue lo que llevó a que en el año 325, en el Concilio de Nicea, bajo el amparo del emperador romano pagano Constantino, se creara un Dios híbrido, lo que hoy conocemos como la Santísima Trinidad, un dogma de fe sin sentido e incomprensible. Este concepto de Dios trino era no solo incomprensible para Pablo y los cristianos del primer siglo,
sino que era inasumible e inadmisible y en ningún momento fue enseñado en las Escrituras ni del Viejo Testamento ni del Nuevo Testamento. Este concepto teológico nació siglos después de haberse completado la Biblia y desaparecido del escenario terrestre los apóstoles de Jesucristo. Cuando habitualmente se leen las Escrituras para tratar de argumentar el misterio de la Trinidad, se hace con la mentalidad heredada de los padres de la Iglesia Católica y no con la mentalidad hebrea de los autores, porque recordemos que toda la Biblia fue escrita por hebreos, incluido el Nuevo Testamento. Ruach HaKodesh, que en hebreo es Espíritu Santo, esta expresión y su connotación se refiere a la acción de Dios en una persona o en su pueblo, y jamás se utilizó para referirse a una parte de Dios, como se pretende enseñar con el misterio de la Trinidad. Los autores de los Evangelios y demás libros del Nuevo Testamento utilizaron esta misma expresión Ruach HaKodesh para referirse a Espíritu Santo. No acuñaron un nuevo término, sino que usaron el que, como hebreos, usaban sus antepasados para referirse a la acción de Dios. Cuando se creó la doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas, la expresión judía Ruach HaKodesh, que es Espíritu Santo, fue despojada de su connotación original. Es verificable que los autores del Nuevo Testamento, cuando usaron la expresión judía Ruach HaKodesh, que es Espíritu Santo, no estaban pensando en una Trinidad. Sabemos por las propias palabras de Jesucristo que Él no vino a eliminar el concepto Ruach HaKodesh, porque como dice Mateo capítulo 5 y versículos del 17 al 20, Jesucristo dijo que no vino a destruir la ley y los profetas, no vino a destruir la ley, sino que vino a cumplir la ley y las expresiones de los profetas del pasado. Por lo tanto, Jesucristo, que vino a cumplir con la ley hebrea, el mensaje hebreo y el reino prometido a los profetas hebreos de toda la historia, Él enseñó lo que Él mismo dijo y que podemos leer en Juan capítulo 20 y versículo 17. María, Raboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. ¿Por qué tenemos que cambiar este concepto que el mismo Jesucristo nos enseñó?